¿Quién dijo miedo? Ani, ¿cuántas veces por miedo hemos dejado de materializar nuestros sueños, nuestras metas, nuestras ilusiones? Nos hemos bloqueado, hemos frenado todo por muchas razones, por el que dirán, por la vergüenza, por sentirnos vulnerables. Realmente es que el miedo, el físico y puro miedo, nos aleja de todos nuestros sueños. Pues si nos dejamos llevar por esa sensación, por ese sentimiento, por esa emoción, y por eso hoy tomamos fuerza, rompimos esa barrera y tomamos esa iniciativa de empezar este proyecto, La Historia Jamás Contada, porque queremos hablar, queremos contar todo eso que callamos. Lo que nunca se cuenta porque somos profesionales, porque no podemos hablar de lo que pasa en la empresa. Dile, ¿cuántas veces he sentido miedo y he dejado de hacer cosas por miedo? Por Dios, es que el miedo es muy humano. O sea, realmente en este momento tengo miedo. Tenemos miedo. Ahorita en el carro, Dios mío, Dios mío. Ay, venga. Lo vamos a lograr y digamos que también es buscar personas que nos ayuden y nos impulsen a superar ese miedo, ¿cierto? Y por eso esa es la inspiración de este podcast, La Historia Jamás Contada, porque queremos contarles, inspirarlos en todo eso que pasa en un área de comunicaciones y mercadeo y cómo nosotros hemos logrado superar todas esas barreras, superar el miedo y pues ser exitosas en nuestro ejercicio profesional. Así es, Mile, crear una comunidad que nos ayude como a sentirnos respaldados, porque las áreas de comunicaciones y mercadeo tenemos una responsabilidad súper fuerte. Nosotros estamos de cara, somos el rostro, somos digamos, los responsables de muchos resultados importantes, respaldamos el resto de las áreas de las organizaciones. Y eso se vuelve un peso importante en nuestra carrera profesional. Mire, tú, ¿qué miedos has tenido en tu vida profesional? No, muchísimos. Pero antes de contarte, Ani, realmente es que pues, se preguntarán todos los que nos están escuchando, pues porque están hablando del miedo. Y es que en este primer capítulo queremos hablar del miedo, de todo lo que nos pasa a la hora de una junta directiva, de una asamblea, de una rueda de prensa, de sacar adelante un proyecto, una campaña, de aprender algo que no sabemos y que es un reto nuevo para la organización. Así es. Y además, pues, contarles quién es Ani y Mile. ¿Quiénes somos y de dónde nace esta historia? Empecemos, Ani. Bueno, está muy bien. Pues Mile, a mí me gusta cuando hablo de mí simplemente contarles pues que soy la hija de Jorge y Omaira, que soy una mujer apasionada por los temas de mercadeo, por los temas de comunicaciones. Yo soy inquieta por naturaleza, a mí me encanta aprender y eso me ha metido en muchos problemas, benditos problemas, porque finalmente he tenido que buscar las respuestas a esas preguntas y a ese desconocimiento. Yo he aprendido, Mile, que el miedo en gran medida es falta de respuestas. Entonces me encanta estudiar, tengo, no sé, ahora te cuento cuántos cartones tengo porque realmente no se trata de los cartones, es la forma que yo he encontrado para entender esas respuestas, resolver esas dudas. He tenido la fortuna de trabajar en muchas compañías, en algún momento de mi vida eso me pesó y seguro que en alguno de estos encuentros que vamos a tener y estas conversaciones lo vamos a mencionar. ¿20 qué? 23. Perfecto. Y no importa, ahí les vamos estoy feliz contando de haber pasado por 23 empresas. Después les cuento por qué. Pero miren, finalmente he pasado por esas empresas desde familiares hasta grandes compañías con presencia internacional. He tenido la fortuna de trabajar, digamos, liderando equipos y procesos bastante importantes en estas compañías. Y creo que eso me da el bagaje y la posibilidad, sobre todo, de hacer lo que hago hoy en día cuando dicto clase y cuando estoy con mis muchachos en clase,
que me gusta es contarles por lo que yo he pasado, porque en la academia no te enseñan muchas cosas. En la academia tú no sabes, sales como con mucha información, pero con 1 metro de profundidad. No, y eso tenemos que hablar en un capítulo, porque realmente el perfil con el que uno sale, con lo que uno se prepara, es totalmente diferente a lo que es la práctica. Entonces, ahí hay un tema de superar los miedos, de estar cualificándose para poder estar ahí, digamos, ser muy, muy productivo en una empresa, ¿sí? Entonces, hay parte del miedo, pero eso lo hablamos en otro capítulo. Pero ahora sí, tú, háblanos de ti, Milena. Bueno, realmente es que yo, pues inclusive en mi Instagram, en mi perfil, me declaro como un aprendiz de la vida, ¿sí? Yo siento que no hay una verdad absoluta, nadie tiene la verdad absoluta y todos los días aprendemos. Y menos todos en los comunicación días. y mercadeo. No, y más que eso cambia así. Entonces realmente yo me declaro aprendiz de la vida. Yo soy mamá de Emilio, que lo amo, es mi motor. Soy esposa de Carlos, o sea, un compañero incondicional, mi familia, soy hermana, soy hija, pero sobre todo, les digo, soy aprendiz de la vida. Y realmente eso, tenerlo claro y ser consciente de eso, me da como las ganas también de expresar que antes uno tiene que ser humilde, porque es que no nos podemos subir, logré eso, entonces ya me subo, no, muy humilde, por eso aprendiz de la vida. Mile, sabes que tocas un tema súper importante de los roles. Las áreas de mercado y comunicaciones son áreas en donde encontramos muchas mujeres, muchos hombres también, todos con una cantidad de roles, pero en la empresa somos el jefe de comunicaciones, el director de mercadeo, el gerente de tal aspecto de la organización. Pero detrás de todo eso, realmente lo que hay es otra cantidad de facetas muy humanas. Así es. Y cómo combinar esas facetas, qué pasa cuando tenemos retos en las diferentes facetas al mismo tiempo, que también nos da mucho miedo. Entonces, qué bacano que tocases esos temas, porque es realidad de nuestras áreas y son cosas de las que no hablamos. No, y roles, pues profesional, el rol de mamá, el rol de esposa, el de hija, o sea, un montón de cosas que hay que combinar y cómo afrontarlo. Pero Ani, yo pienso que también para dar un poco más de contexto pues a todos los que nos están escuchando, yo sí quisiera pues que contáramos pues nuestro recorrido profesional, un resumen, porque donde contemos pues como punto por punto, pues no, ya saben, 23 entonces pues no. Sí, pero Ani, ¿qué profesión tienes? Cuéntanos un poquito sobre eso. Bueno, entonces yo soy administradora de empresas de profesión. Tengo 2 especializaciones, una especialización en gerencia de proyectos, una especialización en gerencia en gestión tecnológica, gestión de la innovación y una maestría en gestión tecnológica. Toda mi vida he estado, digamos, de frente a los procesos de mercadeo, comunicaciones y ventas. He tenido pues esa fortuna de liderar proyectos en estas áreas y me he vuelto también especialista en gerencia de ventas y cierre de negocios. Eso es lo que hago y me gusta y lo amo y lo disfruto. Me encanta. Y pues sí, y bueno, yo soy comunicadora audiovisual, soy especialista en gerencia de proyectos, tengo alrededor de 15 años de experiencia como líder y jefe de comunicaciones y mercadeo. Y pues realmente hace 3 años ya llevo siendo CEO de MO Comunicaciones y yo creo que ahí pues, o sea, la maestría que he tomado en experiencia, liderando, gestionando y estando en todo el proceso de comunicaciones y marketing de las organizaciones ha sido excepcional. Y por eso es que hoy con más ganas, pues queremos hacer este proyecto, el capítulo de ¿Quién dijo miedo? Y además la historia jamás contada, de todo este gran proceso que hemos desarrollado, desde tu rol como colaboradora y ya desde el rol, pues que yo también he sido colaboradora y que ahora ya como CEO pues nos estamos enfrentando. Entonces nada, realmente Ani, pues para ya empezar a entrar en materia, yo sí quisiera pues hacerte una pregunta. ¿Por miedo qué has dejado de hacer? No, miren. En mi faceta profesional yo he tenido que enfrentar miedos que tienen que ver
con esas faltas de respuesta que yo tenía. Por ejemplo, cuando tuve que presentar mi primer plan de mercadeo, literalmente yo lloraba. Yo lloraba en mi baño, en el baño de mi casa. Yo ya estaba casada y a mi esposo le han tocado muchos de esos momentos. Ellos son nuestros confidentes, nos escuchan y bueno, y a veces no entienden mucho ese panorama tan complejo. Pero ese fue uno de mis primeros enfrentamientos fuertes conmigo y con mi profesión, porque yo no sabía. Yo soy de la generación a la que no le enseñaron marketing digital. A mí me tocó aprender marketing digital. Así Ese es. choque cuando la empresa dice, está pasando esto es nuevo. Hágale usted. ¿Cómo usted es la generar? directora, hágale usted. Entonces uno es como que, sí, espere que yo me va a tocar ir a estudiar. Claro, porque es que entonces qué miedo decir que no sé. Qué miedo decir que no estoy preparada, ¿sí? Sí. O sea, nos da pavor decir no sé, no soy capaz, no lo puedo hacer. Yo tengo una anécdota muy específica y que le digo pues que me marcó mucho, y es que en una de mis primeras asambleas, en una de las empresas que estuve, yo me paniqué. Me Y no paniqué. fui... Palabra para el diccionario. Me paniqué, dícese de... Realmente no fui capaz de presentar la asamblea y no fui capaz tampoco de decir que no era capaz. Y empezó la asamblea muy mal. El presidente de junta directiva, nada más, que yo les digo pluma blanca, Los pluma blanca. me dijo, Milena, y yo, doctor, no, venga, yo presento. Está maluquita, ¿cierto? Y yo, ah, sí, pero ¿cómo me sentí? Maltratada porque pues ¿Cómo de me pronto sentí? sí, no era tu expectativa. Pero después yo dije, me salvó. Pues tiró un literal, me salvavidas. salvó. Pues claro, es que yo estaba presentando, estaba montando la logística de la asamblea, pendiente de todos los proveedores, porque pues el paso uno que el refrigerio, lo uno y lo otro, pues claro, estaba ya tensionada y era mi primer ejercicio. ¿Y por qué no afrontar, decirnos que es mi primer ejercicio? O sea, no tenemos pues como ese acompañamiento, pero lo que quiere este podcast es que nosotros seamos los acompañamientos de esos jefes de comunicación y mercadeo que de pronto no saben cómo direccionar, y aquí nosotros vamos a hacer sus salvavidas. No, y muchas veces también, Mile, lo que hay es la posibilidad de que en una comunidad, pues entre todos también nos apoyemos, nos cuenten ustedes, por ejemplo, cómo han solucionado esos retos profesionales, porque no se trata solo de cuando tú eres nuevo, también se trata de cuando te toca enfrentar un reto nuevo. Se supone que ya eres el director que lleva no sé cuántos años de experiencia, con una maestría, con una cantidad de cosas que te pesan. Pesan, y te exigen de cuenta de eso, ¿cierto? Y te voy a decir un comentario que te hicieron a ti y lo quiero traer acá. Si eso es la que hace la maestría, la que hizo la maestría, ¿cómo serán los otros, cierto? Literal. O sea, ¿cómo así? El hecho que hayamos estudiado, el hecho que tengamos una preparación, no nos hace unas máquinas, no nos hace que no nos podamos equivocar. Ni tampoco evita que sintamos miedo. Ajá. Y yo creo que es importante empezar a hablar de ese tema del miedo, Mile, porque finalmente, ¿cómo lo hemos enfrentado? ¿Qué nos ha servido en la vida para solucionar, para afrontar esos miedos? Claro que sí. Ani, yo quiero invitarte, y además invitar a todos ustedes que nos están escuchando, a escuchar y a ver un reel sobre el miedo, que para nosotros es súper importante. Entonces lo vamos a escuchar. Yo creo que el mayor infierno de un ser humano es llegar al final de su vida y encontrarse con todo lo que pudo haber hecho, pero no hizo por miedo. Imagínate esa imagen. Llegas a los 80 años, a los 90 años, a los 100 años, llegar al final de tu vida y encontrarte con una persona brillante, una persona exitosa, y darte cuenta que esa fue la persona que pudimos haber sido, pero no hicimos por miedo. Encontrarte una vida de alguien que viaja, de alguien que vivió, de alguien que creó, de alguien que apoya a su familia, pero darte cuenta que no es más que una ilusión, porque no sucedió por miedo. El único obstáculo el día de hoy entre tú y tu meta es el miedo. ¿Qué tal este video de Pablo Chalacani? O sea, el obstáculo entre tu meta y tú es el miedo. Miedo, puro miedo. O sea, a propósito de nuestro tema,
¿Quién dijo miedo? No, ¿Quién mire, dijo miedo? Él toca un tema bien importante y es que él dice varias veces, a las únicas dos personas a las que tú le deberías preguntar cómo vas es a tu yo de 8 años y a tu yo de 80 años, ¿sí? Y si tú lo piensas un poquito más, dices, hombre, sí, mi yo de 80 años, yo como me veía, estaría orgulloso de eso que he logrado. Mi yo de 80 años, ¿qué le estoy entregando? ¿Sí? Eso es muy filosófico, pero es un ejercicio interesante cuando uno empieza a entender un poquito más ese tema del miedo y cómo funciona el miedo. Mile, otro de los miedos, ¿quieres que te cuente uno mío? Por favor, porque yo tengo aquí como unos 4, pero voy a contarlos, pero claro que quiero conocer Mira, los tuyos. Uno de los que yo me acuerdo mucho es el miedo que sentí cuando tuve que preparar mi primera junta directiva. Para eso tampoco te preparan. No. Entonces, yo tenía que preparar mi tema propio del área de mercadeo. Yo era la experta en ese tema, pero nunca había estado en una junta directiva. Yo no tenía ni idea de qué era lo que me podían llegar a preguntar. Eso era como una entrevista, eso era ¿cómo? O sea, Un nadie... interrogatorio, Sí, a uno porque no los le... plumas blancas ahí. Sí, o sea, después te encuentra uno y entiende cuáles son las dinámicas de esas áreas de mercadeo que son muy diferentes, perdón, de esas juntas directivas que son muy diferentes, ¿cierto? Y que hay juntas que son muy pesadas, muy complejas, que te dejan desarmado y que hay otras un poco más dinámicas, más cómodas, más chéveres, pero ese fue uno de mis miedos y prepararme fue muy complejo porque no tuve esa comunidad que ustedes sí pueden tener hoy Con nosotros para decir, venga, ¿y cómo debería ir preparado? ¿Qué debería tener antes de? Ese fue un miedo que tuve que enfrentar y no me sentí para nada bien. No. Realmente es que aquí, pues, a propósito de este espacio, yo quiero tirarle una pullita a todos los gerentes que cuando contratan su comunicador o comunicadora creen que ese comunicador debe ser presentador y realmente no, o sea, les anuncio, todos los comunicadores no son presentadores, que vamos adquiriendo las habilidades y nos vamos preparando, realmente es que cuando yo... Nos toca ser toderos, porque a Exacto. Mercado le pasa igual. O sea, no, usted presente. Realmente es que yo le tenía, pavor, pánico escénico, o sea, me daban de todo antes de ir a presentar y pues, ¿qué tuve que hacer? Prepararme, hacer cursos de expresión corporal, temas de locución, manejo de voz, que con una persona que yo adoro, que se llama Carlos López, que posiblemente lo vamos a tener acá en este podcast, y realmente es que nos tenemos que preparar para asumir esos miedos. Tú decías algo ahorita, Ani, es que a veces nos da miedo porque no tenemos el conocimiento, no hemos desarrollado la habilidad, y eso era lo que me pasaba. Yo decía, no, es que yo no soy presentadora, pero la vida me fue llevando que tenía que ser presentadora, pero entonces, ¿qué hice? Lo asumí, me preparé y ya ahora lo disfruto. se nota que lo disfrutas. Mile, estás tocando un tema súper interesante porque que tiene que ver con el hecho de pedir ayuda. Ese es un asunto en el que no tenemos mucha pericia porque nos da miedo y nos da pena sentirnos vulnerables. Y apenas ahora es que con tanta información y con espacios como estos, es que hemos como hecho un poquito de clic con ese tema de la vulnerabilidad. Sí, se vale tener miedo, se vale decir que no sabe, así usted tenga mucho tiempo de experiencia. Se vale contar con su colaborador más joven que acabó de salir y que tiene el conocimiento fresco o una idea que a usted no se le había ocurrido. Se vale eso, pero de la teoría al hecho hay mucho camino, ¿sí o no? Total. Porque eso suena muy bonito dicho, pero hágalo pues. Total. Yo quiero compartirte otro miedo y es que yo, pues gracias a Dios ahora ya no lo tengo tan latente, pero ese miedo a decir no. No. Milena. ¿A decir no qué? O sea, No. hay que hacer X proyecto y para mañana, para antier. Venga. Pues, y yo antes no decía que no. Entonces me trasnochaba, descuidaba mis otros roles, descuidaba mi salud, me enfermaba y entonces después que me dio, y en otro capítulo hablaremos de eso, pues yo tuve una crisis de ansiedad con pánico gigantesca, o sea, tremendo. Inclusive
en pleno proceso de iniciar mi embarazo. Y todo eso me pasó por no saber decir no. Entonces, No mira puedo. lo que es tan importante uno aprender a decir no, a poner límites y a cuidarse, a tratarse bien. Y el miedo que da muchas veces enfrentar eso. Mira, yo he tenido miedo no solo a, por ejemplo, dar una idea que sé que es buena porque creo que no la van a validar. Ajá. He tenido miedo a decir no puedo o simplemente no quiero, ¿sí? Que también es válido. Sí. ¿Y cómo hiciste en ese momento que te sentiste tan vulnerable, que te sentiste como con esa situación tan difícil, incluso de enfermedad? Yo en particular tuve, por mi circunstancia y por no saber decir no, y por sentir miedo a decir no, se me juntaron todos los miedos en ese momento y tuve, o sea, fue la primera vez que yo sentí migraña en la vida. A mí no me dolía la cabeza nunca, nunca. Y tuve unos episodios de migraña que me llevaron incluso a estar hospitalizada. Y luego trabajé en una compañía donde conocí gente maravillosa. Saludos a estas personas que seguramente pues nos van a estar viendo, a Elkin, a Isa, buenos recuerdos de esa Personas época. hermosas, me Sí, imagino. sí. Yo ahí te vi como que se te aguaba el ojo. Sí, sí, sí. Realmente aprendí mucho en esta compañía, pero les digo una cosa. En esta compañía, tú que estabas hablando del tema del pánico, quien era mi jefe me decía, es que es normal sentir pánico, es normal sentir ansiedad. Y no, no es normal. No, es. ve, me hiciste recordar, ayer revisando las redes, vi una frase que decía, quien te genere ansiedad, quien te genere miedo, no debe estar a tu lado. Entonces, ahí es saberse cuidar. Y tengo una última anécdota, Ani. Realmente es que cuando a los comunicadores nos piden ruedas de prensa, nos dicen, ¿cuántos medios de comunicación me asegura que van a estar? Al principio yo decía, no, yo le aseguro 10, pero ya ahora con toda la confianza y la determinación digo, no le aseguro ninguno, porque es que yo no manejo el medio, yo no manejo el periodista, no manejo la agenda pública, entonces no les aseguro ninguno, yo hago la gestión, pero eso ¿qué lo da esa determinación? La experiencia y poderse rodear de personas que saben más que uno y que le enseñen a cómo es el proceso. Esas comunidades que nos ayudan a protegernos. Mile, yo quiero que empecemos como a contar un poco de esas formas que cada una fue encontrando para resolver el asunto del miedo. Una de las cosas que a mí más me funcionó, Mile, fue entender cómo funciona el miedo. Cuando tú sabes qué produce el miedo en tu cuerpo, físicamente, y en tu mente, tú eres capaz de hacerte cargo de la situación. Básicamente es eso. Tú sabes, Mile, que nosotros como seres humanos, incluso los animales, pues respondemos ante el miedo, tenemos unas respuestas, Sí. y no hablemos de las respuestas físicas que todos conocemos, que es sudar, el Lo que taquicardia, teníamos acá, pues ya se el nos ha pasado. taco, las ganas de llorar. ¿No les ha pasado? ¿Les ha pasado que a veces uno siente, por ejemplo, en el típico evento que uno siente como, "Ay, Voy a marear". no me va a salir la voz"? ¿Sí o no? Pero esa es la respuesta física. Resulta que nosotros, todos los seres humanos, todos primero tenemos miedo, no se nos va a quitar el miedo. Esa es la noticia, nunca se nos quita el miedo. Los aprendemos a manejar y a manejar el sentimiento, pero no se nos quita. Y podemos tener 4 reacciones que son como básicas, ¿sí? Una, escondernos. Entonces, como la avestruz, metemos la cabeza debajo en la tierra, nos hacemos el muerto como el Ignorar la caracol. situación. Literal. Esa es otra Chaito. respuesta. Ujú. Una cosa es esconderse, otra es la que nos lleva a la apatía, que es básicamente, yo me hago el de las gafas. Sí. Sí, eso conmigo no es, yo ya sé que me van a responder de esa manera, mi jefe no va a tener en cuenta esta idea, no les va a gustar porque entonces voy a estar como mostrándome mostrando mucho mi profesionalismo o lo que sea. ¿Y yo para qué me voy a poner en esa situación? Yo más bien me alejo, esto no es conmigo. Apatía, ¿sí? Huir es otra, entonces renuncio. Yo hice esa. Yo renuncio, yo también lo he hecho. Yo hice esa. Yo renuncio. O la que me parece a mí que tiene que ver con el hecho de enfrentarlo,
que es la que en la naturaleza se puede asociar como a la agresividad, reaccionar. Sí. Reaccionar. Y realmente todo eso nos lleva pues en una de esas circunstancias nos lleva también a ser sumisas. O sea, me adapto, me camuflo para poder sobrevivir en la selva de cemento. que realmente nos hace pues como al menos estar más tranquilos, porque pues necesitamos el trabajo, ¿cierto? Pero realmente pues no es sano hacerlo y hay que vencer los miedos. Y entonces una de esas cosas que nosotros tenemos para ustedes, como nosotros hemos vencido ese miedo, es realmente acompañarse de alguien. Llámese coach, llámese psicólogo, llámese amiga, o sea, llámese guía espiritual, el que ustedes quieran, colega. Realmente yo lo he hecho. Yo llevo ya alrededor de 4 años en ese proceso, acompañándome para superar todos esos miedos, porque uno necesita a alguien que de cierta manera lo respalde y le dé una dirección, una ruta, y así lo he hecho. Realmente, Dani, todo el mundo va al odontólogo, al médico, al nutricionista, pero muy pocos van a ese psicólogo, o bueno, ya lo llaman coach, hay muchas vertientes, pero realmente es fundamental para superar esos miedos y poder realmente tener una vida plena. No sé, Ani, ¿qué tienes ahí como más para o sea, ¿tú qué has hecho sobre esos temas? Vile, yo también he buscado ayuda, me he acompañado de personas que saben, porque muchas veces el simple hecho de contar lo que yo estoy pensando, lo que estoy viviendo, me ayuda mucho. Entender de dónde viene mi miedo. Ahora les decíamos que era un tema de respuestas que nos hacían falta. Cuando tú conoces el miedo y entiendes de dónde viene, qué es eso por allá profundo que te genera esa inseguridad, puedes o entiendes más fácil cómo lo vas a enfrentar. Otro tema tiene que ver con celebrarme cada paso, que en eso creo que también nos falta mucho a los seres humanos. Por lo menos a mí me faltaba mucho darme esa palmada en el hombro cuando yo sentía que lo hacía bien. Yo le digo mucho a mis equipos, hay que cacarear los huevos. O sea, cuando hacemos las cosas bien hay que decir, sí, lo hicimos bien. Me encanta eso que dices, chévere. Porque hay un reel de Snoop Dogg, cuando le dieron un premio, que él dice, me agradezco a mí mismo por creer en mí, Así por trasnochar, es. en fin. Y eso es lo que uno tiene que hacer, Ani. Y adicional a ello, pues nosotros queremos entregarles aquí unas herramientas. Pues tenemos 2 libros para recomendar. Tenemos un recomendado de un libro que se llama Cómo vencer el miedo. Ya, pues este libro habla sobre cómo superar el límite y los bloqueos que te impiden disfrutar la vida. Eso es una de las herramientas. Ahí hablan muchas herramientas prácticas donde tú lo puedes hacer. Y hay otra herramienta que yo les quiero facilitar, que inclusive aquí lo vamos a estar viendo, y es una meditación que se llama Me Perdono, porque es que, listo, Eso pesa. el miedo, pero yo me perdono por tener miedo, no está mal. ¿Y cómo vencerlo? Pues es del proceso, valientes. que a propósito de valientes. nuestras frases, que queremos entregarles 2 frases. Bueno, pero antes, Que se vuelva Ani, un mantra, tú tienes de pronto también un libro para recomendar. Sí, a mí me sirvió mucho entender algunos de los postulados pues, que hace Susan Jeffers en su libro que se llama Aunque tenga miedo, hágalo. Hágalo Sí. aunque tenga miedo. Ese libro, ahí también se los vamos a dejar para que ustedes de repente pues se interesen y lo miren, aunque también pueden encontrar pues como algunos resúmenes para mirar esas claves, porque de las claves que yo les hablaba ahora, ella pues lo amplía bastante y eso me ha servido a mí bastante como para irme preparando pues entre muchos otros temas y otros autores pues que hemos ido consultando. Pero finalmente hablando de esos mantras, a mí me gusta llamarlos mantras, uno va como creando algunas frases que se van volviendo como ese talismán y uno cuando la recuerda dice, esto es lo que me ayuda como a seguir teniendo un poquito de fuerza. Yo creo que el miedo es de valientes. Y definitivamente es de valientes porque un valiente no es el que no tiene miedo. Un valiente es el que es capaz de enfrentar su miedo. Así es, yo tengo otro mantra, me acojo a tu llamado, no inspiración, sino mantra. Domina tus miedos, no dejes que ellos te dominen. Realmente
todos tenemos miedos y, por ejemplo, yo dominé uno y fue ese miedo a ser independiente. Que pues yo he hablado con muchos colegas y dices, no, qué miedo ser independiente, mis gastos, mi hijo, mi familia, ¿yo qué voy a hacer? Y créanme que yo me siento valiente, los dominé y lo he logrado superar, yo creería que exitosamente. Obviamente todavía nos falta mucho porque pues la agencia lleva 3 años, pero aún tiene muchísimo por dar. Excelente, Mile, qué rico. Yo estoy muy contenta de este espacio. Espero que para ustedes también sea de mucho valor, pero sobre todo que se animen a crear con nosotros esta comunidad. Por ustedes, por nosotros, porque lo que ustedes tienen que decir, de repente alguien también tiene necesidad de escucharlo. Porque ese networking es importante en nuestras áreas. Somos más fuertes cuando tenemos ideas brillantes, con quién apoyarnos, entre todos. Entonces esa es como también la invitación que les queremos hacer. Así es. Y realmente entonces tenemos varias invitaciones. Una, que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Aquí les dejamos el dato. Y adicional a ello, pues una de las técnicas para superar el miedo es hacer colaboración con otros colegas, y eso es lo que nosotros queremos aportarle en la historia jamás contada, es apoyarlos en sus actividades de comunicación y marketing. Entonces, bienvenidos a este espacio. Les vamos a dejar también aquí un código donde pueden acceder al grupo de Telegram, porque tenemos muchas sorpresas, Ani, ¿sí o no? Sí, súper rico. Esas sorpresas nos emocionan. Nosotros queremos estar más cerca de todos ustedes y que realmente construyamos una comunidad real que nos ayude no solo a enfrentar los miedos, que fue el tema que hoy tratamos, sino todos los temas que vienen, que esto sea no solamente ese espacio de tertulia y de reconocimiento y de decir, uy, sí, yo resueno con eso, a mí también me pasó, sino que también busquemos soluciones juntos. Así es. Entonces, en ese grupo de Telegram van a estar pendientes de eventos, de charlas, les vamos a poder resolver sus dudas. Consultorías, encuentros, o tomémonos un café. Tomémonos un café. A propósito de este café, que aquí les dejamos los créditos, que está maravilloso, estamos felices de estar acá. Y nada, muchísimas gracias, estamos súper felices, vencimos el miedo, Ani. Mille gracias por invitarme a ser parte de este proyecto y estoy súper contenta. No, estamos súper felices. Realmente muchas gracias. Es un proyecto que hemos preparado con mucho cariño desde hace mucho tiempo y hoy se dio, hoy lo estamos materializando. Así que nada, los esperamos en un próximo capítulo y espero que se sigan conectando con nosotros. Hasta la próxima entonces.